Muy bien. Muy buenas tardes a todos desde Cancún, México. Hoy tenemos el inicio de la serie de estudios Paseamos por la Tierra Prometida con Liliana Volpe. Y a pesar de que la mayoría de ustedes la conocen, pues yo quisiera presentarla formalmente. Liliana Volpe nació en Argentina y en 1984 migró a Israel, donde estudió un máster de historia en la Universidad de Haifa, misma universidad que enseñó posteriormente durante 7 años. En 1994, habiendo terminado la carrera de guía turística en todo el territorio, comenzó a trabajar como guía de turismo en Israel. En el año 2000, y de acuerdo con la segunda intifada, se fue a vivir a España y durante 7 años trabajó para una empresa israelí en el área de logística. También comenzó a guiar en Europa, llevando turistas y peregrinos por los santuarios marianos, continuando también en Israel hasta la fecha. Y bueno, además de que Liliana tiene un currículo muy amplio, que también puede encontrar en la página del instituto, en la pestaña de quiénes somos, y es asesora académica del Instituto Shalem. Además está impartiendo un superdiplomado que se titula María, Mujer, Madre y Discípula, el cual, por supuesto, invitamos a todos ustedes a inscribirse y a estudiar. ¿Vale? Bueno, debido a su experiencia como guía turística, yo creo que este curso va a estar estupendo y nada, vamos a pasear por la tierra prometida. Liliana, bienvenida, gracias y te cedo la palabra. Vale, Yusi, muchísimas gracias. Gracias al Instituto Shalem y gracias a todos los que se han conectado, los que están, los que conozco, los que no conozco, los que espero conocer en algún futuro de viaje, porque el Instituto Shalem, la idea es realmente que dentro del año que viene, cuando ya espero volvamos a una pequeña normalidad de viaje, podamos hacer también unos viajes a nivel académico, ¿no? O sea, un poco no solamente lo que aprendemos, sino también ponerlo, porque tenemos muchos cursos sobre profetas, tenemos sobre fiestas judías, en fin, hay muchos cursos muy interesantes, yo los invito a entrar. Ahora bien, la idea que yo tengo y lo que yo quiero desarrollar es un poco por partes, porque Israel es amplio, es un país pequeño, pero un país amplio donde hay mucho para ver. Entonces, esta vez yo voy a comenzar, le voy a mostrar, por supuesto, diapositivas, y voy a comenzar con la altura del Golán o los altos del Golán, como también se dice. Cualquiera de las dos formas es correcta. Lo digo porque por ahí dicen la altura del Golán o las altos del Golán. El tema es que está en alto. Ese es el tema. Entonces, incluso creo que en estas rutas que vamos a hacer, vamos a ver muchos otros lugares que a veces, por el tiempo que tenemos, no es posible, porque a veces estamos 7 días o está la gente en Israel, no podríamos quedar un mes paseando y no alcanzaríamos nunca a ver todo, porque es un país pequeño, pero hay muchísimas cosas para ver. Bueno, voy a empezar a compartir, si me permitís, Yusi. Ya. Adelante. Aquí. Ya está, ahí está, perfecto. Ok, la idea, miren, voy a hacer una presentación del mapa de Israel y un poco una cronología de la historia. No voy a entrar en cada cosa, porque si no, evidentemente, podríamos quedarnos hasta mañana. Es simplemente un pantallazo de la historia. Y luego, sí, me voy a ir a los Altos del Golán para visitar con ustedes lo que es Gamla, que seguramente muy pocos han escuchado sobre este lugar, Katzerim, y se saca de Filipo, que también se llama Banias. Ahí a muchos les resonará mucho más. Y contaremos un poco la importancia estratégica de la altura del Golán, y hablaré un poquitito de Yosef Ben Matitiao, o Flavio Josefo, como lo conocen, que tuvo una situación importante en Gambla y donde lo que le va a pasar ahí es un poco lo que va a cambiar toda su vida, yo creo, en futuro, ¿no? Así que este es más o menos el panorama. Vamos a empezar. Miren, este es el mapa de Israel, ¿vale? Lo que me interesa que vean, fíjense, yo voy a hablar aquí, esta parte más de arriba, ¿no? Creo que se ve.
¿sí? Y importante aquí también resaltar cuáles son las fronteras que rodean a Israel. Israel es un país que tiene 22.150 kilómetros cuadrados, es pequeño, pero fíjense, tenemos a Siria, que es vecino de la altura del Golán, ya voy a hablar de ellos, Jordania, con Jordania tenemos la mayor cantidad de frontera. Tenemos Egipto en toda la parte del Sinaí, aquí se encuentra el Mar Rojo, que no es rojo, pero se le llama el Mar Rojo, ¿vale? Aquí tenemos el Mar Muerto, aquí está lo que se conoce como el Mar de Galilea, el mar, en realidad es un lago de agua dulce, pero en la Biblia aparece como mar y entonces todo el mundo le llama mar, ¿vale? Bien, este es un mapa general, digamos, y aquí voy a hacer, como dije, una pequeña presentación de la parte cronológica, ¿vale? Sobre Abraham no tenemos exactamente una fecha cuando él sale a Tierra Prometida. Moisés se cree que es más o menos en el año 1200, 1000 a 1000 antes de Cristo. Esto es realmente, digamos, no es exacto, ¿vale? Pero más o menos para que tengamos una idea. La conquista de Jericó por Josué, ya saben ustedes que Moisés no entra a Tierra Prometida. Comienza la época de los 12 tribus de Israel. Ahora, un momento más, les voy a mostrar un mapa, cómo estaba desarrollado todo este grupo de tribus en Israel. Luego comienza, yo ya me voy saltando, porque evidentemente no voy a entrar en toda la parte histórica, la época del rey Saúl, que sabemos que es el primer rey en el año 1004 a 1000. Luego tenemos la época del rey David, ¿vale? Luego su hijo Salomón, la construcción del primer templo, del cual no tenemos ningún tipo de vestigios, pero se construye el templo de Jerusalén en 960, la destrucción de ese templo por Nabucodonosor en el 586 a.C., luego cuando los judíos van a Babilonia, los llevan, ¿vale? No es que van, esto que los llevan no llevan a todo el mundo, llevan solamente a aquellos que tienen un poder adquisitivo alto, aquellos que tienen una profesión, a la gente muy pobre y sin nada casi los dejan en la parte de Judea. Entonces, una parte muy pequeña queda. Luego viene el rey Ciro, que los deja regresar en el 536 a.C. Tenemos a Esdras y Nehemías, que es cuando se inicia un poco un pequeño templo, en el 440 a.C. Estas dos personas son muy importantes porque comienzan a organizar un poquito lo que era Judea en aquel momento, que estaba completamente devastada. Luego viene el periodo de Alejandro Magno, ¿sí? Que también llega, por supuesto, a Jerusalén, y esto se llama la época del Imperio Helenístico, hasta, bien saben ustedes, la guerra de los Hashmonaim, o lo que nosotros llamamos los Macabeos, así es como ustedes lo tienen en la Biblia. Y aquí tienen un mapa de cómo era la zona en la época de las tribus. Quiero que vean un lugar que se llama Basán, ¿lo ven? Quédense con el nombre, porque ahora vamos a hablar por qué Basán, ¿vale? Y todos los demás, todas las tribus de Israel, Rubén, Moab, Gad, Menashe, Isaacar, Zabulón, Naftalí. Generalmente, cuando leemos la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, dice, porque en la zona de Naftalí, Zabulón, eso está incluso en Mateo, y en ese lugar realmente son la región, que hasta el día de hoy en muchos casos se sigue llamando de esa manera, ¿vale? Porque todo en Israel tiene un sentido bíblico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, sigo un poquito con la parte histórica. Bien saben ustedes que se comienza a construir el segundo templo por Herodes, y aquí tenemos uno de los acontecimientos más importantes en la historia, el nacimiento de Jesús, que en realidad él nace 4 a.C. Es un poco raro esto, ya está más que visto por los historiadores, porque nace en tiempos de Herodes. Después Herodes muere, ¿vale? Seguimos con la destrucción del segundo templo en el año 70. En el año 133 al 135 hay una guerra, que es la guerra de Bar Kokhba, que quiere decir el hijo de la luz,
Y en esa segunda guerra los romanos se enojan muchísimo con los judíos, tienen muchas pérdidas de soldados. Entonces Adriano, el emperador Adriano, llama a la zona de Jerusalén Elia Capitolina, y toda la zona se comienza a llamar Palestina. Por eso aclaro que muchas veces cuando a mí me dicen Palestinas en tiempo de Jesús, Jesús no conoció nunca el nombre Palestina, ¿vale? Toda esa zona era Galilea, Samaria y Judea. ¿Okay? El nombre Palestina realmente, de Filisteo, realmente viene desde el 135. Luego viene el periodo bizantino, el periodo musulmán, el periodo cruzado, el periodo mameluco, el otomano. Se proclama aquí del año 1917 al 48 está Inglaterra, como saben ustedes. También para que sepan, Inglaterra y Francia en 1920 se dividen en Medio Oriente. ¿Okay? Esto para ti, esto para mí, y como dice el refrán, divide y vencerás, porque de esa manera Francia se quedó con toda la parte de Siria y Inglaterra se quedó con la parte de Israel, etc. En el año 1946 los sirios se independizan de los franceses. ¿Okay? Luego tenemos las guerras del Sinaí en el 56, la famosa guerra de 1967, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Después voy a nombrar un poquito estas guerras, aunque no quiero entrar en guerras en este momento. Hay una firma de paz con Egipto en el año 79, en el 93 los acuerdos de Oslo con la OLP, y en el 94 los acuerdos de paz con Jordania. Como ven aquí, lo que hice fue algo muy ligerito, ¿sí? Para, más o menos para que tengamos una idea de las épocas que estamos hablando, ¿vale? ¿Cuáles son las personas que viven en Israel? O sea, los grupos que viven en Israel: judíos, ¿sí? Árabes cristianos, árabes musulmanes. Cuando digo árabes estoy hablando del pueblo, ¿vale? Drusos, beduinos. Repito, no voy a entrar específicamente en cada cosa porque lo voy a hacer más adelante, poquito a poco. Es mucho material lo que quiero dar y tampoco me quiero alargar toda la noche. ¿Cuáles son los idiomas que se hablan en Israel en este momento? Se habla el hebreo y el árabe, son oficiales. Luego se habla mucho el inglés, el ruso, el francés, inclusive también el castellano, porque tengan en cuenta que en Israel llegan más de 85 grupos diferentes de judíos de todo el mundo, cada uno trae su lengua, pero a la vez cada uno comienza a estudiar hebreo, ¿sí? Y entonces de esa manera se sabe el idioma hebreo, el idioma que se trae de casa, y a veces otro idioma más, porque en Israel es muy importante el inglés. En general la televisión no está traducida, está todo en inglés, y abajo ponen en hebreo y en árabe para que la gente entienda, ¿vale? La altura del Golán. La altura del Golán en la Biblia. Es importante esto porque nosotros hablamos de un país donde la Biblia es lo más importante. O sea, viajar a Israel sin Biblia, bueno, hoy tenemos los teléfonos, podemos obtener de ahí todo el tipo de información, pero en general es muy importante viajar con la Biblia o leer de la Biblia para entender un poco lo que es la tierra de Israel. Los descendientes de Gershon, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron parte de la media tribu de Menashe. Los siguientes ciudades con sus pastizales: Golán en Basán. Recuerden que le dije que se recuerden que así es como lo llamaban antiguamente, Basán, ¿vale? Era una ciudad de refugio donde podían ir los levitas. Luego tenemos también en Isaías 2 a 13, dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados, contra todos los altos y erguidos cedros del Líbano, contra las encinas de Basán. Otra vez aparece Basán. Y también aparece en Salmos. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto, el de Basán. Salmo 68, 15, ¿vale? Es simplemente para que tengamos en cuenta de que esto ya aparece, y aparece mucho más en muchos otros lugares también, porque en la zona de la altura del Golán, un poquito más arriba donde yo voy a hablar hoy, está también Tel Dan, que pertenece a la tribu de Dan, y toda esa zona, digamos, aparece varias veces en la Biblia, ¿vale? Y ahora quiero que vean más. Esto es lo que los altos del Golán, la altura del Golán, lo tenemos a Siria,
que siempre ha habido muchísimos problemas, sigue habiendo de vez en cuando, ahora mucho menos, desde el año 75 se firmó un acuerdo no de paz, sino de no agresión, ¿vale? Todavía no hay acuerdos de paz, no sé si alguna vez lo habrá. Siria en este momento está en su propia guerra hace más de 7 años, el Líbano, ¿sí? Y Jordania. Con Jordania hay un acuerdo de paz, pero esto que vemos aquí de verde, esto es lo que llamamos los Altos del Golán. Y fíjense en la parte de acá arriba, esto es el Monte Hermón. El Monte Hermón es el único lugar donde nieva en Israel. Israel tiene un clima bastante caluroso, muy poco frío, se puede decir que donde más suele hacer frío es en la zona de Jerusalén, pero en el Monte Hermón es el único lugar donde los israelíes pueden ir a esquiar, pero más importante que vayan a esquiar es que de ahí es donde sale el río Jordán, el Yardén, que se llama en hebreo. La palabra viene del aredet, de bajar, porque va bajando desde aquí, desde el Monte Hermón, baja, pasa por el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, sigue bajando y llega hasta donde es el Mar Muerto, que ahí muere, ahí termina, ¿vale? Pero es muy importante porque ustedes saben que hoy el mar de Galilea es casi el 30% del agua que necesitamos en Israel para subsistir. Ya hay mucho más, otro tipo de pozos, etcétera, pero sí es muy importante, ¿vale? Fíjense, ahí tienen el Monte Hermón, que aparece en Deuteronomio 3:8, en uno de los tantos lugares que aparece, porque aparece en otros lugares también, en Josué, etcétera. Y acá dice, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Hermón hasta el monte de Hermón, de mano de los reyes amorreos que estaban al lado del Jordán. Los israelíes les llaman los ojos de la nación a la zona del Hermón, debido a la altitud, es lo más alto, es el monte más alto que tenemos, ¿sí? Que está a 2.814 metros sobre el nivel del mar, su cumbre que separa el Líbano de la zona de seguridad controlada por las Naciones Unidas, la ladera noroeste pertenece al Líbano, la oriental a Siria y la ladera sudoeste meridional, unos 100 kilómetros, se encuentra bajo el control de Israel, ¿vale? Esto, por supuesto, es importantísimo, repito, porque esto, cuando comienza este deshielo, pues baja y ahí es donde nosotros podemos obtener el agua, ¿ok? Y ahora vamos a ir a un lugar que a mí personalmente me encanta, me gusta, que se llama Gamla, ¿vale? Gamla viene de la palabra gamal, que quiere decir camello. ¿Por qué? Porque fíjense la parte como tiene una parte así como si fuera una joroba de camello, ¿vale? Está situada en la zona sur del Golán, que evoca la forma de un camello. Y aquí ocurrieron acontecimientos muy importantes para nuestra historia. Fíjense, ahí lo ven también ustedes. ¿Ok? Ahora bien, miren, estos son los muros que rodeaban a la ciudad de Gamla. ¿Y qué pasó aquí? En Gamla, en el año 66, 67, 67, Vespasiano comienza a tomar toda la zona de la parte de Galilea. Había, como siempre, revueltas. Los judíos, yo creo que fueron los que más dolores de cabeza le han dado a los romanos en la historia. Y quien comandaba como comandante en ese lugar era nada más y nada menos que Yosef ben Matitiau, como ustedes lo conocen ahora, el gran historiador Josephus Flavius. Yo digo hoy el gran historiador porque en algún momento los mismos judíos pensaban que Flavio Josefo era un traidor, pero ya voy a llegar a ello. Ahora bien, en este lugar había muchísimas casas, como vieron ustedes, voy a volver a lo anterior, que es, fíjense en esta zona de ladera, ¿vale? Y las casas eran muy pequeñas muy pequeñas y tenían unos pasadizos muy pequeños para pasar, no había tanto, ¿vale? En ese lugar, cuando quieren entrar los soldados de Vespasiano, ¿sí? Simplemente estaban preparadas las personas y ellos quieren entrar por la zona del techo y comienzan a caer estos techos. Las personas que estaban ahí, los judíos que vivían ahí, aprovechan y comienzan a darle, lo cual es un desastre para los mismos, es como una vergüenza, ¿no? Para los grandes soldados romanos. Y cuando Vespasiano ve esto, muchos mueren ahí. Los judíos creen que ya se van a ir, etcétera,
pero manda llamar a su hijo Tito, ¿ok? Y junto con Tito y Vespasiano, pues entran y realmente hay una guerra muy feroz. Todo esto que le estoy contando está en Antigüedades Judías de Flavio Josefo, o Guerras Judaicas, también ahí lo pueden ver. A lo último les voy a dar la bibliografía. Y se escapan 49 personas, entre ellas estaba Flavio Josefo, o Josef ben Matitiau. Cuando se ven muy cercados por los romanos, deciden suicidarse. No sé a qué les suena esto. A la zona de Gambla le llaman la Masada del Norte, porque comienzan ellos, se suicidan y quedan dos. Yo no sé cómo hace Flavio Josefo para quedarse, junto con otro. Son los últimos que quedan y de alguna manera lo persuade, le dice no vamos a entregarnos, etcétera, y se entregan a Vespasiano. Ahora, Josef ben Matitiau era un hombre muy formado, había estado en Roma, venía de una familia adinerada, podemos decir, de Jerusalén, nació más o menos entre el 36 y el 37 después de Cristo, y en un momento dado, una conversación con Vespasiano, él le dice a Vespasiano que él va a ser emperador, que él va a mandar en Roma. Vespasiano le dice, bueno, no te voy a matar. Si aciertas, pues te dejaré con vida, y si no, dentro de un tiempo te mato, ¿vale? O sea, eso es más o menos para cortar un poco la historia. Finalmente, realmente Vespasiano es nombrado emperador por sus mismos soldados, como ustedes saben, y quien se queda al mando de todo va a ser Tito, el hijo, que ya cuando ocurre esto, Flavio Josefo comienza a estar con toda la familia de Vespasiano y de Tito, se queda con Tito. De hecho, cuando llegan a Jerusalén para la destrucción del templo, Josef ben Matitiau es el que traduce entre las personas que están en el templo y el mismo Tito. Por supuesto que ahí es donde todo el mundo dice que él es un traidor, porque está con los romanos. Lo que ocurre con Flavio Josefo es que era un historiador, una persona instruida, que sabía del poderío de Roma. Había estado en Roma, conocía que era imposible ir en contra de los romanos y trata por todos los medios de que no se destruya ese templo. Pero finalmente es destruido el templo y cuando termina esto, Josef ben Matitiau cambia de nombre, Flavio Josefo, y se va a vivir a Roma. Ahí es donde va a escribir todos sus libros, ¿sí? Es un poco, se puede decir que pasa a formar parte de la familia de los Flavios, de Vespasiano, de Tito, etc. Entonces, por eso digo que aquí es donde cambia bastante su vida. No sé si él tenía eso en su mente, que eso le iba a pasar, pero él muere más o menos a la edad de 103 años, dicen. Por ejemplo, todo el tema de Masada, que ya llegaremos en otra ocasión, lo sabemos todo por Flavio Josefo. Si queremos entender a Tierra Santa, aparte de la Biblia, tenemos que intentar leer a Flavio Josefo. Alguno de sus libros, fundamentalmente el de Antigüedades. Es largo, ahora yo creo que se encuentra en PDF, y si no, tenemos aquí el de La Guerra de los Judíos, que es este, yo lo tengo ya viejito. Tiene otro que se llama Una autobiografía y que se llama también Contra Apión. Son libros muy interesantes y muy importantes para poder entender un poco lo que ocurrió, más allá de lo que nos diga la Biblia, que también, por supuesto, es lo más importante. Ahí vuelvo a ver lo que ya vimos. Les voy a mostrar la sinagoga de Gambla. Es una de las sinagogas más antiguas que tenemos. Sinagoga en hebreo se dice Beit Knesset. Beit es casa y Knesset es reunión. Diríamos la casa de reunión. Esa sería la traducción realmente de Beit Knesset, de sinagoga, ¿vale? Y aquí lo ven, están todos los bancos como eran en aquella época. También decirles que en Gambla había una gran industria de lo que es el aceite, ¿vale? Toda esa zona, como es una zona que había suficiente agua, era una zona donde todo el tema de aceites, de agricultura, etcétera, funcionaba bien. No era una población que estaba pobre, ¿vale? Solo que en esa zona toda la parte de la piedra es piedra volcánica. Esa es una zona volcánica en realidad, ¿vale? Y continuamos, y ahora llegamos a Katserín. Katserín es otro lugar que se encuentra también dentro de los Altos del Golán. Esta es una foto
de una reconstrucción de una casa en Katserim, ¿vale? Ahí se han encontrado, ahora mismo les voy a mostrar, sinagogas de la época talmúdica. No voy a entrar ahora a explicar lo que es el Talmud, etcétera. Vamos a tener, de hecho, una clase muy interesante en marzo con una rabina que nos va a hablar mucho de ese tema. Pero la época del Talmud, para que se ubiquen, es el más o menos del siglo III, siglo IV, ¿vale? Y este lugar se encontraron sinagogas, se encontraron casas, y lo que se hizo es reconstruir un poco todo eso para que cuando nosotros entramos, realmente entramos en el siglo III y IV. Es muy interesante porque nos muestran cómo se vivía en aquella época, ¿eh? Una de las características es que en las casas había una parte de arriba donde se guardaba tipo bodega, podemos decir, donde se guardaba el vino y donde se guardaba el alimento, pero cuando venían visitas se los ponían en la parte de arriba y se les quitaba la escalera. ¿Y por qué se le quitaba la escalera? ¿Vale? Para que de noche no bajaran, no robaran y se fueran. En Medio Oriente, y seguramente ya lo han escuchado, es muy importante el tema de alojar cuando viene gente, a dar hospedaje. Pero eran buenos, pero no tontos, como decimos, ¿no? Porque de alguna manera lo que se hacía era guardarse de que no bajaran y le robaran alguna comida o lo que sea. Entonces lo dejaban arriba, le sacaban la escalera que tenían, y bueno, y le daban el hospedaje, ¿vale? Katserim, ahí lo tienen, esta es una sinagoga, está en bastante buena situación, fíjense, ahí se encontraron, ya les digo, casas de la época. Esta es la entrada a la sinagoga, donde vamos a ver todos los bancos alrededor. En aquel momento aún no existía la división entre hombres y mujeres, ¿vale? Todos estaban juntos, todos oraban juntos, ¿vale? Estaba el Arona Kodesh, donde estaba la Torá, donde se leía siempre en dirección a Jerusalén, en este caso, por supuesto, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, se reunían. La Beit Knesset, la sinagoga, no era solamente un lugar de reunión para rezar, era también un lugar para estudiar, era un lugar donde los niños iban a la escuela, y donde, por supuesto, cuando ocurría algo en el pueblo, ahí es donde tenían ellos que reunirse, como bien dice la palabra Beit Knesset, para discutir lo que se iba a hacer, ¿vale? Ustedes saben que los judíos discutimos por todos, dice que cuando hay dos judíos hay tres discusiones, tres opiniones diferentes. En fin, fíjense, estos también son los restos, y aquí lo vemos desde arriba vemos la sinagoga. Es un lugar que llegamos muy pocos, lamentablemente, por el falta de tiempo, pero que yo siempre, cuando me preguntan, sugiero mucho llegar ahí, porque como les digo, es muy interesante ver cómo se vivía en aquella época, ¿vale? Y ahora les voy a mostrar esto también, que es importante para lo que sigue, que es cómo se divide, más o menos, estamos Galilea, Samaria y Judea, pero aquí nos habla ya cuando Herodes cuando ya muere, ¿vale? Y cómo se reparte esto en sus hijos, en los que quedan vivos, porque bien saben ustedes que Herodes mata a 2 o 3 hijos de él, y dividen, digamos, la zona de la altura del Golán, que va a quedar para Filipo, Antipas, con Galilea y Perea. Arquelao recibe Judea y Samaria. ¿Se acuerdan de Antipas, perdón, que fue el que le robó la mujer a Filipo? Y recuerdan que ahí viene el hecho también cuando Juan Bautista le dice que eso está mal, que lo que está haciendo, etcétera. Bueno, esa historia ya llegaremos a ella, pero ustedes seguramente la recuerdan. En realidad, esto es lo que Herodes deja como herencia, podemos decir, pero es Augusto el que les va a dar a ellos estas zonas. Ellos no van a ser reyes, como fue su papá. Ellos van a mandar, pero siempre bajo el mandato de Roma. O sea, Augusto realmente no quiere que tengan tanto poder como tenía Herodes. Tampoco creo que él pensaba que tampoco tenían capacidad como tenía Herodes, porque de Herodes se han dicho muchas cosas malas, en algún momento hablaremos más de él,
también hay algunas cosas buenas para decir, ¿eh? No todo ha sido malo, algunas cosas han sido buenas, algunas, ¿vale? De todas maneras, fíjense, si reconocen la zona de Galilea, Betsaida, ¿se acuerdan de Betsaida? Betsaida, de aquí era Pedro, de aquí era Santiago, ¿vale? Un lugar que Jesús también estaba bastante por aquella zona. Esta es la zona de Cafarnaún, ¿lo ven? Cafarnaún, ya más adelante lo vamos a ver. Betsaida, Caná, Magdala, etc. Todos esos lugares vamos a ir visitando poquito a poco, ¿vale? Cada 2 semanas, como dijimos, vamos a ir viendo estos lugares. Y aquí llegamos al Banias, ¿eh? En realidad, Banias, que ustedes la conocen como Cesarea de Filipo, se llamaba Panias, por Pan, por el dios Pan. Se hacían aquí había templos, Augusto, al dios Pan. ¿Quién era el dios Pan? ¿Recuerdan ustedes quizás en la mitología griega, que mitad es humano y la otra mitad está como una, se me fue el nombre ahora, bueno, ya me voy a acordar. De todas maneras tocaba la flauta y se dice que de ahí viene también, él era un dios de la fertilidad, le llamaban, y también era alguien que cuando venían visitantes a la zona de la montaña de Arcadia los asustaba a los visitantes, y de ahí de Pan viene pánico, el que asustara a esas personas. Entonces, en la época de Filipo se hace lo que se llama Panias o Filipo o Cesarea de Filipo, ¿vale? Perdón, se llama ahora Banias porque los árabes no pueden pronunciar la P, le resulta muy difícil pronunciar la P y de ahí es donde queda Banias, ¿vale? Pero en realidad era Panias, pan, el dios del pan, ¿vale? Aquí es como eran más o menos, o como una reconstrucción de cómo era este lugar, ¿ok? Y ahora vamos a ver, fíjense, Banias, el agua. ¿Qué dijimos antes? El agua importantísimo porque de toda esta zona es donde baja hacia lo que hoy nosotros llamamos el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, que viene, como dijimos, desde la zona del Monte Hermón y va pasando por Banias. Banias es una maravilla de naturaleza, más allá de la parte arqueológica que nosotros podemos ver. ¿Ok? Ahí lo tienen también. ¿Sí? El agua que hay, el agua es nítida, muy cristalina. Y aquí los restos que quedan de Cesarea de Filipo, ¿vale? ¿Por qué se llama Cesarea de Filipo? Porque recuerdan ustedes, seguramente si han visitado Israel o si van a visitar o lo han escuchado, está Cesarea Marítima, que es lo que construye Herodes, ¿sí? El gran puerto marítimo que siempre pasamos por ahí. Y Filipo, para diferenciarlo, pone Cesarea de Filipo. Todos están de alguna manera tratando de alabar al César. El hecho de que su hermano haya puesto a la ciudad de Tiberias es por Tiberius, ¿vale? O sea, todos ellos, como quien dice, como decimos en España, perdonando la expresión, hacen la pelota a quien los ha puesto en esos lugares, ¿vale? Entonces, esto es Cesarea de Filipo, que aquí ocurre un hecho muy importante, ¿vale? Ahí tenemos el templo del dios Pan, y voy a ir ahí tenemos otro, lo que nos queda, digamos. No solamente esto, se puede visitar por toda la parte de la naturaleza, hay recorridos de 1 hora, de 2 horas, se pasan también por otra parte donde se hacía toda la industria del vino, la industria también del aceite, que era muy importante. Cuando hablamos del aceite, no se crean que el aceite era solamente para echar el aceite, ¿vale? El aceite era importante también porque daba la luz. En aquel momento es lo que se utilizaba. Entonces, por eso todo lo que es la industria del aceite era muy importante, ¿vale? Y aquí tenemos algo que ustedes seguramente conocen, que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es lo que nos cuenta Mateo. Sin embargo, yo quiero recalcar siempre que lo que yo digo aquí lo digo con mucho respeto y siempre desde un punto de vista académico, ¿vale? En hebreo dice, ¿qué significa esto? Sobre esta piedra construirás mi comunidad. No habla en ningún momento de iglesia. Es muy raro hablar de iglesia porque todavía no existía ese concepto como tal,
en tiempos de Jesús. Estamos hablando del primer siglo, de inicios del primer siglo, y la iglesia como tal realmente surge en el siglo I, casi a finales, siglo II, ¿vale? Entonces, posiblemente realmente le estaba hablando de una comunidad. Muchos historiadores también piensan de que Jesús hablaba de una comunidad o de una iglesia en el sentido espiritual, no en el sentido de edificio, ¿vale? Y esto tiene que ver, fíjense lo que dice acá, misericordia quiero y no sacrificios, lo tenemos también en Mateo. El tema de la misericordia era un tema que ya se había tocado por los profetas, como Oseas 6:6, porque dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios mejor que holocaustos. Recuerden que había muchos profetas que realmente estaban en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en el templo en el tema de los holocaustos, ¿vale? Con esto no quiero decir que Jesús estaba en contra del templo, en todo caso estaba en contra de los sacerdotes que estaban ahí y que no hacían un buen uso de lo que era el templo. Pero en general, digamos, él era un judío respetuoso y iba al templo junto con las otras personas y lo hemos visto en las fiestas de peregrinación, ¿vale? Bien, por eso este lugar es tan conocido, ¿sí? Cesarea de Filipo, por esto que nos cuenta Mateo, ¿vale? Y ahora vamos a ir a otra parte un poquito más. Las guerras en la altura del Golán hubo muchas, lamentablemente. La primera es la del 48, la Guerra de la Independencia, que es cuando se declara el Estado de Israel y se declara también el Estado de árabe, pero los árabes no lo aceptan y comienza una batalla. La Guerra de los 6 días, en el año 67, que es donde Israel toma una parte del Golán, y la peor guerra que se tuvo, que fue la del 73, porque le llaman la guerra del Yom Kippur, porque el Yom Kippur, como ustedes saben, es el día más sagrado de los judíos, donde están todos en la sinagoga, el día del ayuno, y ese día es cuando tanto Egipto como Siria atacan. El primer día realmente hubo muchas bajas, muchos muertos, pensaban que ya se estaba perdiendo la guerra y sin embargo, bueno, milagrosamente Israel logró restablecerse, llegar y tomar toda la zona de la altura del Golán. Se intentó llegar a una paz con los sirios, que fue imposible, porque ellos no querían los no que le llaman, la no paz, la no aceptación de Israel. En fin, digamos que no fue posible, por eso se firmó algo de no agresión. Hay aquí algo más que quiero contarles. Si alguno no ha visto todavía, si alguno tiene Netflix y puede ver El Espía, después al final se los voy a escribir también. El Espía es una serie de una sola temporada, no se asusten, donde nos cuenta el gran espía que tuvo Israel en Siria, que fue Eli Cohen, ¿vale? Eli Cohen fue un hombre que desde el año 61 al año 65, que lo descubrieron, estuvo en Siria, se metió, estaba cerca de los ministros, cerca de todo, y pasaba muchísima información a Israel, que fue muy importante para estas guerras, para poder ganar, fundamentalmente la guerra de los 6 días, porque los sirios, desde la zona de la altura del Golán que ellos manejaban, todas las semanas mandaban cohetes o intentaban, digamos, llegar a la zona de donde estaba Tiberíades, está enfrente, ¿vale? Y siempre había problemas, siempre había problemas. En el año 64 trataron de cortar todo el tema del agua, que también se lo impidió Israel. O sea, siempre hubo problemas ahí con los sirios. En el año 73 Israel toma todo eso y ya en el año 1981 Israel declara esa zona como zona de Israel. Me van a venir a decir seguramente que la ONU no está de acuerdo, que eso ya lo sabemos. La ONU nunca está de acuerdo con Israel, lamento decirlo. En el año 2016 Rusia se anexó parte de Ucrania y todavía no he visto nada que saca la ONU en contra de Rusia, ¿vale? Pero a Israel el año 2019 hubo más de 9 condenas a Israel. No hubo ni una sola condena a Siria, que está matando a su gente, ¿vale? Con esto no quiero decir que los israelíes sean Doshim, que sean santos,
¿vale? Pero quiero decir que aquí hay, digamos que no hay mucha justicia en este aspecto, ¿vale? Ahora bien, fíjense, estas son las zonas de los Altos del Golán, la zona de Otán, Siria, Jordania, lo que ya les mostré antes, la península del Sinaí, la franja de Gaza. Estos son los búnker donde estaban los sirios. La forma en que se descubren estos búnker es porque cuando Eli Cohen, el espía, va a visitar, le dice a los soldados que hace mucho calor ahí, que por qué, entonces, ¿cómo se hace para solucionar eso? ¿Y qué hace Eli Cohen? Les regala a todos los campamentos que había, les regala unos 300 árboles de eucaliptus, y lo empiezan a plantar. Entonces, cuando Israel ataca, sabe que debajo de donde están los eucaliptos es donde están los búnker. Está señalando el lugar, que antes era imposible de verlo, por lo cual ¿cómo terminó la vida de Eli Cohen? Lamentablemente lo descubrieron en el año 65, lo ahorcaron en la plaza y jamás devolvieron su cuerpo. Nunca quisieron devolver el cuerpo de él. Era como esa cosa que les quedó ahí a los sirios, y a los israelíes lamentablemente no lo devolvieron para que pudieran enterrarlo su familia, ¿vale? Estos son tanques, hay muchísimos tanques en esa zona, siempre están preparados. Lamentablemente Israel siempre, eso es un país que tiene que estar continuamente preparado. Esta es la zona de Katzerín nueva, porque la Katzerín antigua que les mostré, al lado de esa, se construyó una Katzerín nueva, donde tenemos los mejores vinos, están en Katzerín. En los Altos del Golán es un territorio montañoso, ¿sí? Donde en el año 1983 se fundó unas bodegas que son parte de los que manejan estas bodegas, son kibutzim y moshavim. No voy a entrar ahora a hablar de ellos porque lo haré más adelante también, pero cuenta con una calidad muy grande de vino, ¿vale? Miren, ahí están las bodegas. Está hecha con ton kasher, quiere decir esto que solamente las personas con kippah, las personas religiosas, son las que trabajan en todo lo que es la parte del vino. Después, por supuesto, lo puede vender otra persona. Hay paseos dentro, nos enseñan cómo es, cómo lo hacen, cómo lo producen, etcétera. Probamos el vino, ¿vale? Que es muy, muy bueno. La cultura del vino existió ya en tiempos inmemoriales. En Deuteronomio 11:14 o en Isaías o en Jeremías lo podemos leer. En muchas más citas bíblicas aparece el vino como parte significativa de la vida diaria. Antiguamente se tomaba más vino porque se sabía que no daba enfermedades. El agua era agua que en muchos casos estaba contaminada, ellos no lo hervían, no sabían cómo era. Y entonces tomar vino implicaba que era más sano, ¿vale? Con esto no estoy diciendo a nadie que ahora vayan y tomen vino o se emborrachen. Siempre es bueno una copita de vino, por supuesto. Pero quiero decir con esto de que realmente el vino quedó dentro del judaísmo. El vino es algo importante en el Shabbat, cuando hacemos la bendición, y también Jesús, cuando en Pesaj, en Pascua, cuando algunos dicen que era agua, que no era vino, pero era vino seguramente, porque no teníamos en aquella época forma de hacer algo sin alcohol, no era tan sofisticado como hoy la Coca-Cola cero o el vino sin alcohol, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese momento era vino lo que se tomaba, ¿vale? Y también aparece en el Nuevo Testamento, como dice Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto lo dice Pablo porque, repito, el agua no era buena, ¿vale? El agua era un agua que hasta podían ir ahí los animales, etcétera. Entonces, evidentemente, era mejor tomar vino. Con esto vuelvo a decir que no estoy diciendo a nadie que es mejor que se vaya a emborrachar. Se tomaba un poco de vino y imagino que también se mezclaba, ¿vale? Pero que era mucho más sano, ¿vale? Bien, aquí yo he terminado en este pequeño paseo. Ya me harán las preguntas que me quieren hacer. Solo quiero decirles que la próxima cita que tengamos va a ser en la parte de la Alta Galilea, donde vamos a entrar a la zona de Safed, que es la parte de la Cábala, muy bonita, con sus sinagogas, sus personajes.
bajaremos hasta la zona de Nazaret, que esto es lo que es la Baja Galilea, Kfar Cana, el lugar del primer milagro, y llegaremos al monte de las bienaventuranzas para ir a observar el mar de Galilea. O sea, como les dije al principio, la idea es que vayamos haciendo parte por parte, piano piano, como se dice en italiano, poco a poco, ¿sí? Y esta es nuestra próxima cita, el día viernes 26, en el mismo canal, como decimos, ¿no? El Instituto Shalem, ¿vale? Esta es la bibliografía que les dije antes. La Biblia, yo uso la Biblia de Jerusalén, pero pueden usar ustedes la Biblia que ustedes quieran. Para mí es la que está mejor traducida. Flavio Josefo, La guerra de los judíos, Antigüedades judías, contra Apión. La película El espía, que está basada en hechos reales, de Eli Cohen, con el actor Sacha Baron Cohen, y Adar Ratson, está en Netflix. Yo no tengo comisiones en Netflix, ¿vale? Lo digo por si alguno cree que estoy también por ahí, pero no, simplemente es una serie, es corta, que vale la pena si queremos, digamos, ver otra parte más. Esto es un hecho que ocurrió, ¿vale? No es algo que nos cuentan simplemente al estilo Hollywood. Son todos actores israelíes, ¿vale? Y bueno, y aquí nos quedamos. Shalom desde el Instituto Shalem. Hasta la próxima clase, como suelo decir. Te dejo el... Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Me pareció estupenda la exposición. La verdad es que yo también aprendí mucho. Ah, bueno, me parece bien. Con todos los datos. Me parece bien. Sí, sí. Quisiera comentar algunas cosas que vi. La primera es sobre el Dios que estabas hablando, es el mitad hombre, mitad Tienes razón, fauno. sí, no me acordaba yo. Sí, sí, tienes razón. Sí, 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 sí. Sí, lo apunté porque sí, ya cierto. dije, voy a recordarle. Y yo iba a comentar al final, no sabía que habías puesto en la pantalla final, sobre la película. Bueno, yo cuando vi la película, no vi, la película tuvo un éxito muy grande y la transformaron en serie, pero realmente, y de hecho hace poquito tiempo la volví a ver, y es muy buena y también la recomiendo para los que quieren entender esta parte de los autos de Golán, porque me pareció además súper ingenioso la idea que tuvo de los eucaliptos para que desde el otro lado pudiera ubicar dónde estaban estos buques y pudiera finalmente tomar la zona. Él hizo una ayuda increíble al Estado de Israel. Porque aparte él no era parte de espías, a él lo entrenaron y solo empezó a entrar a tal punto que estaba al lado de ministros, al lado de personas muy importantes. Y creo que eso fue lo que más le dio rabia, me parece, a los sirios, fue un poco el tema del ego, ¿no? Cómo es que entró este judío para allá, pero bueno, eso son cosas... Quiero suponer que tiene alguna memoria en el año que lo recuerdan, porque la verdad es que ha aportado muchísimo y a esta conquista de este territorio, ¿no? Es realmente, yo digo, wow, qué valiente, porque en momentos que está con personas del gobierno de altos rangos, digo, wow, qué miedo que lo descubran. Yo hubiera salido volando hacía mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, preguntas. ¿qué otra cosa? Sí, vamos a las preguntas. Les voy a pedir a todos que las preguntas sean de lo que hemos hablado, ¿vale? Si vamos a hablar después en otro caso, cuando hablemos de Nazaret o de Cana, pues hablaremos de ese tema, ¿vale? Nos concentramos en los que... Voy a empezar, Liliana. Sí. Ok. Vamos a ver si es del tema o no. En la época de Jesús, ¿se tenía contemplado algún porcentaje específico de alcohol para su preparación? Creo que con relación al vino, ¿no? No, que yo sepa, no. O sea, tengan en cuenta, se hacía el vino, de hecho, en la zona del Golán y la zona donde más se hacía, en la zona que después lo vamos a ver más adelante, toda esa zona, recuerdan ustedes, de Galilea, se va a terminar llamando Israel y la zona de Judea va a estar separada, ¿vale? Van a ser dos reinos, ¿eh? Pero realmente, ¿por qué se hacía más vino también? Porque había más agua, había más forma de hacerlo, el cultivo de vinícola era muy importante. De hecho, en Nazaret se encontraron muchos lugares donde se hacía vino, ¿vale? Hay un lugar que, a ver si lo podemos poner en la próxima, que se llama Nazareth Village,
que también se recrea en tiempos de Jesús, cómo se vivía, y ahí encontramos también el vino. Era muy importante toda la industria del vino y del aceite, eran las dos industrias más importantes, ¿vale? Pero yo no recuerdo que hubiera un porcentaje, o por lo menos yo lo desconozco, ¿vale? Sí, es difícil saber. Liliana, cuando hablas de que el emperador Adriano, que estás explicando sobre el mapa y todo esto, ¿cómo se llamaba la zona antes de que el emperador Adriano la nombrara Palestina? Se llamaba, en realidad estaba dividido en tres partes: Galilea, Samaria y Judea. Recuerdan siempre que los de Samaria, los samaritanos, no eran muy amigos de los judíos, por eso a veces había que ir por la zona de desierto. Hay el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que les resulta completamente extraño a los otros judíos que esté hablando con ella, primero porque era mujer, ¿vale? Y samaritana, o sea, dos cosas así como muy, muy difícil de creer, ¿vale? Entonces, esas eran las tres zonas que había. Recuerdan también que les mostré el mapa, y lo pueden volver a ver otra vez, cuando Herodes muere, cómo se dividen, ¿sí? En la zona, una zona de Galilea, una zona de Golán, una zona de Judea, ¿vale? Entonces, así es como se llamaba, estaba dividido en territorios de alguna manera. Lo que pasa es que Adriano se enoja tanto con los judíos, dicho esto, que dice, a ver, ¿cuáles fueron los enemigos constantes de los judíos? Pues los filisteos, todas las peleas que había siempre con los filisteos, etcétera, etcétera. Bueno, dice, pues vamos a poner el filisteo, ¿eh? O sea, vamos a molestar todo lo posible. Y Jerusalén se va a llamar Elia Capitolina. Lo que ocurre es que yo lo he visto en muchos lugares, incluso yo que hago muchas rutas en Europa, en Turín, donde está la Sábana Santa, pues hay un mapa muy grande que dice Palestina en tiempo de Jesús. Y yo siempre digo, a ver. Incluso, perdón Liliana, incluso hay Biblias, no recuerdo cuáles fueron las que vi, pero que dice en la Biblia hebrea, la parte del Antiguo Testamento, que dice Palestina. Sí, lo que ocurre es de que hay muchos historiadores que de alguna manera han decidido utilizar el nombre Palestina para llamar a todo eso en la parte antigua. Lo que ocurre que ellos lo llaman en el sentido histórico, y está bien como lo hacen, pero en muchos casos se utiliza la palabra para el conflicto eterno que tenemos con el pueblo palestino, ¿vale? Entonces, cuando la gente no sabe bien la historia y cuando la gente no entiende bien el conflicto, pues entonces ahí ya tenemos un lío de cosas. Es lo mismo lo que yo puse, y ya lo voy a explicar en otra clase, cuando yo puse el tema de cuál es la población que hay en Israel. La población, cuando yo digo árabe, la gente cree, todo el mundo cree que son todos musulmanes. No, tenemos también árabes que son cristianos. Fundamentalmente viven en la zona de Nazaret, viven en la zona de Farcana, están los palestinos cristianos que están en la zona de Belén, pero eso ya pertenece a la autonomía palestina, ¿vale? Pero en Israel también hay árabes que son de religión, el pueblo árabe son de religión cristiana. Hay más musulmanes, ¿ok? Por ejemplo, en Nazaret hay un alcalde judío para la zona de la Alta Nazaret, que le llamamos Nazaret Elit, y toda la zona de abajo, la zona de abajo porque está en la parte de abajo, no porque sea abajo, ahí hay siempre peleas entre alcaldes que pueden llegar a ser árabes cristianos o musulmanes, depende de lo que la gente elija en ese momento. Sigo acá con el chat, muy buena la explicación. Gracias, ganas de seguir, pues hay que estar al pendiente de las redes y inscribirse en la próxima sala. ¿sí? Liliana, muchas gracias, excelente, nos vemos el 26 de febrero. Acá hay una pregunta, ¿dónde nos inscribimos para el 26? Entré a la página y no veo cómo hacerlo. Ok, vamos a publicar nuevamente en la página de Facebook del Instituto Shalem el encuentro y ahí viene el link. Pero voy a dar prioridad a los que estuvieron presentes el día de hoy para que puedan volver a inscribirse y a dar continuidad.
Por acá vi a alguien que dice que es la primera vez que nos están escuchando, Liliana. Creo que de Costa Rica. Tenemos gente de Panamá, Costa Hermoso Rica, país. Colombia. Estuve hace unos años. Y acabo de ver una pregunta que me preguntan quién eran los filisteos, que llamamos que eran los que venían del mar, que fundamentalmente estaban en la zona de Gaza, ¿vale? Que hoy es donde está la autoridad palestina. Tenían también Gat, tenían 4 o 5 lugares que eran muy importantes, eran muy luchadores, eran personas que trajeron de alguna manera el hierro, manejaban el hierro, y había contacto también, no es que siempre estábamos peleando con ellos. Lo que pasa que lo más famoso que tenemos en la Biblia es la pelea de Goliat contra el rey David. Entonces, a partir de ahí, digamos, sí, siempre, bueno, también se pelearon con, ellos fueron los que en la guerra mataron al rey Saúl y a su hijo Jonathan en los montes del Gilboa, ¿vale? Entonces, siempre había luchas, pero los filisteos eran un pueblo que le llamaban también los pueblos del mar, ¿vale? Entonces, eso eran los filisteos. Ya a partir de ahí hay muchísima más historia con respecto a eso. Pueden entrar, si no lo vemos en la próxima, pero pueden entrar también y chequear, digamos, en YouTube o lo que sea, van a encontrar seguro bastante información sobre ellos. ¿Qué más? Y preguntas, hay mucho agradecimiento, Liliana. Muchas gracias a todos por estar. Y no, preguntas ya no hay. Lo que hay es muchísimas gracias, que aprendieron mucho, que se van a seguir conectando. Dame un segundo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Les voy a pedir a la gente que se anota, que intente, aquí me están preguntando la sinagoga y templo de diferencia, ahora se lo voy a decir, denme un minuto. El Instituto Shalem en este momento estamos haciendo unos cursos fabulosos. Uno de ellos es también sobre las fiestas judías con una rabina. Y yo insisto en que saber las fiestas judías no es porque yo soy judía, porque Jesús era judío. O sea, todo aquel que lo siga a Jesús también tiene que tratar de entender, digamos, en qué fiestas iba él al templo, por qué iba al templo, ¿vale? ¿Por qué iba? Ahora, y acá está una pregunta que me acaban de hacer, la diferencia entre sinagoga y templo. Templo era el que estaba en Jerusalén, ese era el templo, Beit HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Casa de del santo, Beit HaMikdash, donde estaba donde estaba el arca que desapareció. Y la sinagoga eran los lugares que estaban en las pequeñas ciudades, ¿vale? Hoy por hoy, como no tenemos Beit HaMikdash, la gente se reúne en las sinagogas. En cada barrio vamos a encontrar sinagogas. Y mucha gente que puede va al Muro de los Lamentos a orar cuando está abierto eso las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea que no hay problema de horario, ni mucho menos, ¿vale? Ya voy a llegar a ello cuando lleguemos a Jerusalén. De todas maneras, el templo era el Beit HaMikdash, era lo que estaba en Jerusalén, y la sinagoga es lo que estaba alrededor. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay varias diferencias. El templo era el lugar donde estaba el Santo Santorium, lo más importante, los sacerdotes, ¿vale? En cambio, en la sinagoga estaba la Torá, donde se lee, como se lee el día de hoy, pero no estaba el Santo Santorio, había un solo templo, ¿vale? Después podemos hablar también de las diferencias de arquitectura, etcétera, pero no vamos a entrar en ello porque no estamos en clase de arte en este momento. ¿Vale? Dime, otra cosa, perdón. Tenemos también un curso que se ha iniciado ahora con el profesor David sobre profetas, que es muy interesante. Por supuesto que no vamos a dar todos los profetas, sino en este momento los más importantes. Isaías, Jeremías, Ezequiel creo que está. Está el curso que yo estoy dando sobre María, ¿vale? Que lo titulé realmente Mujer, Madre y Discípula. Los cursos me están preguntando si son virtuales. Si son virtuales, pueden entrar, los cursos son grabaciones que están en nuestro instituto, donde pueden entrar a la hora que quieren, cuando tienen tiempo, y cada 2 meses se reúnen con los profesores para preguntas. Evidentemente, cada semana también pueden hacer todas las preguntas que quieran y vamos contestando todos los profesores. Hay muchas formas de pagar, por lo cual y no son cursos caros, teniendo en cuenta
cómo está, digamos, el panorama en general, y son gente que realmente está muy preparada. Vamos a tener también otros cursos más adelante, también vamos a tener un curso con el profesor Royman, que es muy conocido. Hay unas clases también con el profesor Irving, muy interesante sobre Éxodo, mito o realidad. Tiene también una trilogía sobre la Biblia, sobre el cristianismo. Siempre estamos hablando desde el punto académico. Nosotros aquí no venimos ni a convertir a nadie, ni a querer convencer a nadie. Lo que hacemos es, primero que nada, respeto absoluto por todos como piensan en forma diferente. Eso es fundamental para nosotros. Y lo otro es fundamental también de que la gente se forme. Por eso también los precios no son precios caros, ni mucho menos. Queremos que la gente se forme, que sepa y que no esté de acuerdo con todo lo que decimos, que después siga investigando, que siga dudando y que siga mirando. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Susi, ¿algo más? Así es, Liliana. No, nada más, invitar a la gente, bueno, recordarles también, a ver. Uy, Ana Duarte, grupo de peregrinos que estuvimos en septiembre del 2020 o no será en el 2019. El 2020 no viajamos. Tuve un solo grupo de Pasto en el 2020 que fue en el mes de marzo. Seguramente es del 19, Liliana. Creo que es del 19, sí. Sí, bueno, sobre esto iba a hablar también en la página del instituto. Próximamente vamos a tener unos itinerarios para cuando sea posible volver a viajar físicamente. Físicamente, sí. ¿Vale? Y bueno, obviamente Liliana será la que nos hará el honor de guiarnos por las tierras de Israel. No sé si quieres hablar un poquito de los dos itinerarios, Liliana, que tenemos ya, que van de la mano con los diplomados que se están dando ahorita en el instituto. En realidad, hay un diplomado muy lindo también que lo está haciendo la profesora Marisa Ventura sobre María Magdalena. Es muy interesante, y no solamente sobre ella, sino sobre todos los cátaros, etcétera, también muy interesante. Y en septiembre, no sé si en septiembre de este año podamos viajar, pero esperemos que sí, y si no, ya lo dejamos también para el año que viene. Queremos hacer una ruta en Francia, muy interesante. Queremos hacer también una ruta mariana, ¿sí? Que también pronto vamos a poner en el instituto. Y como ya les dije, el año que viene, si Dios quiere y nos permite, poder hacer Israel en la medida de lo posible, por lo menos 8 o 10 días, intentando llegar a todo. Y fundamentalmente lo que vamos enseñando en el Instituto Shalem, la idea es que después cuando vayamos a Israel sigamos aprendiendo más y sigamos viendo eso ya in situ, en el lugar. O sea, no queremos hacer un paseo, digamos, solamente para sacarnos las fotos, eso también, ¿vale? Porque es parte del viaje. Pero fundamentalmente para que vivan todo eso que estamos aprendiendo, todo esto que estamos mostrando y todos los cursos que vayan a tomar. Vamos a intentar también viajar con algunos de los profesores, así que bueno, yo creo que eso enriquece mucho. En general, viajar enriquece mucho. Pero hay una cosa también que pasa con Israel. Yo creo que para toda persona que es creyente, ya sea en el cristianismo, en el judaísmo, incluso en el Islam, ir a Israel existe un antes y un después. Uno puede ir a cualquier parte del mundo, todos los lugares son lindos. México es lindo, Colombia es lindo, París es lindo, Madrid es lindo, pero para una persona creyente, Israel es un antes y un después, porque todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, y siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, se nos hace vivo, lo vivimos, ya no lo leemos solamente en la iglesia o en la sinagoga, lo vivimos, estamos ahí. Entonces, es una vivencia completamente diferente. Yo, por ejemplo, que gracias a Dios he podido viajar por muchos lugares en el mundo, siempre digo que no existe ningún otro lugar como Israel. O sea, repito, todos los lugares son lindos, son interesantes, pero Israel tiene una magia especial, ya sea para el creyente o para el que no cree, no importa. También a nivel arqueológico, a nivel histórico, no se olviden nunca que la sociedad occidental está en dos basamentos, en la Biblia y en todo lo que es la filosofía griega. Nosotros, sin la Biblia, los mandamientos, las leyes del mundo
están basadas en la Biblia. No matarás, no robarás. O sea, a veces nos cuesta pensar en eso, pero realmente esa es la base. Con eso se tomaron cuando se hicieron los derechos humanos. O sea, entonces, todo de alguna manera está ahí, ¿no? Yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio que si hoy los escritores bíblicos existirían, tendrían todos el premio Nobel de literatura. Todo el tiempo llevarían el premio Nobel, ¿vale? Y así es, Liliana, cada país tiene su cultura y es hermoso y es enriquecedora. Sin embargo, respecto a Israel, creo que es algo universal, en el cual, independiente de la religión de cada quien, pues uno se siente identificado, porque desde ahí, digamos que nace todo, ¿no? Entonces, sí, esperemos que pronto podamos volver a viajar y desde luego ya todos están invitados. Yo lo que quisiera pedirles es que se suscriban al canal del Instituto de YouTube, a la página de Facebook, también tenemos el Instagram, la red social que ustedes estén más habituados. Por eso hay varias opciones para que puedan estar recibiendo las notificaciones de todo lo que tenemos, porque hay una agenda muy grande que estamos constantemente divulgando y promocionando, y no solo cursos pagados, sino como los cursos gratuitos que nos trae muy enriquecedora información, ¿no? Tenemos los días sábado por la tarde, allá en Latinoamérica, al profesor Irving, que da la parashá. La parashá es la lectura de la Biblia de ese momento, y que lo hace excelente, muy interesante. No lo hacemos desde un punto de vista religioso, más bien desde un punto de vista, en muchos casos se lo hace histórico, incluso hasta psicológico, y también es gratis, se pueden anotar, pueden verlo sin ningún tipo de problemas. Y sí, acabo de ver una persona que me dijo que era del grupo de los javerianos. Me alegro que hayan, sí, eso fue en el 19, septiembre del 19. Este año los javerianos iban a viajar, si no me equivoco, a Turquía, y bueno, lo tendrán que dejar para la próxima. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más, Yusi? Preguntas no veo. No, ok. Entonces, ¿Vale? ¿qué quedó claro? ¿O que no quieren pelear? ¿Quieren preguntar? No, yo creo que por la cantidad de comentarios agradeciendo, Liliana, y diciendo que estuvo excelente, yo creo que les gustó bastante, me atrevería a decir. Me alegro. A mí me encantó, la verdad, como siempre, eres trae la información muy ligera, muy sencilla, muy digerible, y me encanta, me encanta. Bueno, de parte de nosotros no queda más que agradecerles la participación. Invitarlos a seguir inscribiéndose, aprovechando, no desperdiciando la oportunidad de aprender, y además, Liliana, con esta serie de estudios gratuitos, y seguirnos en las redes sociales para que estén al tanto de todo. Recientemente, Liliana, también te comento a ti, creo que no te he comentado, en la página del Instituto Shalem, que ya les compartí acá la dirección www.institutoshalem.com, al final de la página principal, ustedes van a encontrar un espacio donde dice newsletter, ¿vale? En newsletter solamente tiene que poner su correo electrónico y dar suscribirse. Ahí, si hacen esto, van a estar al pendiente de todas las notificaciones, de todo lo que nosotros estamos ofreciendo, cursos, charlas, encuentros, entrevistas, viajes y todo lo demás. ¿Vale? De mi parte, perfecto. solo agradeciendo a ti, Liliana, y a todos los participantes. Bueno, Yusi, muchísimas gracias a ti también, al Instituto Shalem, y todos los que nos han acompañado, y que esperamos que nos sigan acompañando, porque tenemos todavía mucho ruta por hacer en Israel, hay mucho para ver. La semana que viene tenemos también, dentro de 2 semanas, tenemos también la parte interesante de Sfat, donde vamos a hablar un poquitín de la Cábala, un poquitín del tema, y por supuesto Nazaret, que es también muy importante. Vamos a hacer un poco un recorrido ahí, ya vamos a empezar a bajar. Y vamos a seguir haciendo mucho para que podamos ir conociendo, por lo menos este año, en forma virtual. ¿Vale? Perfecto. Antonio Vallejos, muchas gracias. Nos encontramos el 26. Diana, gusto verte, encantada también. Me alegro mucho de verlos, a todos y a todos que me han acompañado, y a todos los
no me conocen, pero bueno, esperemos que podamos viajar juntos. A Israel nunca se viaja una sola vez, ¿eh? A Israel se viaja muchas veces. Eso es como cuando yo siempre le digo a la gente, no lean una vez la Biblia, sino que la Biblia hay que leerla constantemente, revisarla constantemente, verla constantemente. Así es Israel. Israel siempre hay mucho, mucho, mucho para conocer. ¿Vale? Así es. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, un fuerte abrazo. Panamá, hola, desde Panamá, otro país que también visité, me trataron estupendo, genial. Bueno, la verdad que nunca me puedo quejar cómo me ha tratado la gente, ni en Colombia, ni en México, ni en Costa Rica, ni en Panamá, bueno, en todos los países que tengo la suerte de visitar y de tener ahí. Por acá también hay gente de Venezuela, Liliana. De Venezuela, bueno, Venezuela no conozco, pero ya algún momento se podrá llegar. Así es. Si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias a todos. Un excelente fin de semana. Buen fin de semana. Shalom, shalom. Laila Tov, como decimos en hebreo. Buenas noches.